De Guayaquil, la selva no te ha olvidado, tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del viento estival nos vuelve a traer tu voz secular. Es lo mismo que ayer, echar a volar al viento, cuida de un querer con hondo y nativo acento. Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar. Alma guaraní, quietud de los naranjales, alma guaraní, lamento de los yerbales. En este documental recogimos varias tomas sobre nuestro valioso legado histórico. Exploramos los sitios donde ocurrieron los hechos más trascendentales de nuestro pasado y aprendimos de ellos, no solo para entender nuestra historia, sino también para nutrir nuestra carrera profesional. Te invitamos a recorrer con nosotros, conociendo museos y lugares que marcaron la historia del Paraguay. Un viaje de aprendizaje y experiencias para el presente y el futuro. El Palacio de los López, ubicado en el corazón de Asunción, es un símbolo emblemático de la historia del Paraguay. Construido en el siglo XIX por orden del presidente Francisco Solano López. Este edificio combina estilos neoclásico y renacentistas. Durante años ha sido sede del gobierno y residencia presidencial, siendo testigo de importantes momentos históricos. Su majestuosa arquitectura y su ubicación estratégica lo convierten en un ícono nacional, representando tanto la tradición como la continuidad del Paraguay. Tradición en la luz y en la flor, lo mismo que el mar. Caminando por el casco histórico de Asunción, nos dirigimos hacia el Panteón de los Héroes, que se encuentra sobre las famosas avenidas de Palma y Chile. Siguiendo un poco con el recorrido, nuestra segunda parada en Asunción es el Panteón de los Héroes, donde se encuentran los restos óseos de los más grandes e ilustres de nuestro país, como don Carlos Antonio López, Francisco Solano López, José Félix de Estigarribia, entre otros. También se encuentra la imagen de Nuestra Señora de la Virgen de la Asunción. A pocas cuadras del Panteón de los Héroes, nos encontramos con el Museo de los Archivos Nacionales. El Archivo Nacional de Asunción es mucho más que un museo, es un guardián de la memoria histórica del Paraguay. Resguarda documentos del Estado desde la época colonial, conservando la historia de nuestra identidad y evolución como nación. Gracias a los esfuerzos de la digitalización, hoy en día la mayoría de estos archivos también están disponibles en la web, permitiendo que este valioso patrimonio esté al alcance de todos. Nos encontramos en el Archivo Nacional, de las cuales están los documentos de las escrituras antiguas. También tenemos algunas fotos de las cuales podemos observar archivos nacionales, los documentos, las constituciones. Luego de explorar el Archivo Nacional, nos dirigimos a los museos y edificios históricos cercanos al Congreso Nacional. Entre ellos, visitamos el fascinante Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, ubicado junto a la Catedral de Asunción. Allí, el licenciado Benjamín Otto nos recibió amablemente y compartió con nosotros relatos sobre el pasado histórico del lugar. Durante el gobierno de don Carlos Antonio López se abre aquí el primer seminario conciliar,
A raíz de la guerra contra la Triple Alianza se tiene que cerrar el seminario y funciona brevemente como un hospital. Durante la ocupación extranjera es utilizada como cárcel provisoria. 10 años luego de concluida la guerra, en 1880, se reabre el seminario con sede aquí. Ya en el siglo XX, inicios de la década de 1930, el seminario que funcionaba aquí se traslada a lo que hoy es el ex seminario metropolitano, en un lugar más amplio y moderno en su momento. Durante la guerra del Chaco se utiliza nuevamente como un hospital. En 1937 se le cede el edificio a la policía y lo utilizan como un depósito. Durante la revolución de 1947, una de las más sangrientas que tuvo el Paraguay, se convierte en cárcel de presos políticos. Entre 1959 y 1970 funciona como una escuela barrial y funciona como museo desde 1981. Es una de las pocas casas de estilo colonial que aún existen en Asunción. Las paredes en su mayoría están hechas de adobe, barro 5C, recubierto con ladrillos. El techo antes era de paja y tacuarilla, lo pasó a ser de tejas. Todas las casas de estilo colonial contaban con un patio interior. Eso hace que sea fresca la casa, sea agradable vivir en ella. Todas contaban con un pozo o un aljibe para proveerse de agua. En esa sala, la historia cuenta que se quita la vida al prócer de la independencia, Pedro Juan Caballero. Unos viajeros, cronistas extranjeros que estuvieron durante el gobierno del doctor Francia, uno cuenta que escribió con carbón, otro dice que escribió con su sangre. La sed de sangre del tirano de mi patria no será aplacar con la mía. Se refiere al doctor Francia, que nos le va a dar el gusto de los fusilara como se dice con sus libros y otras personas. Y bueno, él prefiere quitarse la vida. Esta es la sala principal dedicada a Juan Sinforiano Bogarín. Juan Sinforiano Bogarín fue un sacerdote paraguayo. Él nace en 1863 en Buyapel. Él le pierde a sus padres durante la contienda, queda huérfano. Su madre fallece de cólera. Siguiendo las residentas, su padre fallece en la defensa de Humaitá durante la guerra. Y bueno, acá tenemos algunos objetos personales, una silla que perteneció a su madre y una cruz que perteneció a uno de los campanarios de la iglesia de Humaitá. Él es criado en Arecayá, en la casa de una de sus abuelas junto a sus tías. Él ingresa aquí cuando funcionaba como seminario, él estudia aquí como seminarista. Fue cura párroco de la catedral, es obispo muy joven, a la edad de 31 años. Ahí se puede ver una fotografía de Monseñor Bogarín con 31 años, al lado de Monseñor Lasaña, un italiano salesiano que vino para su consagración. Él es el primer arzobispo que tuvo el Paraguay. Y bueno, él fallece en 1949 a la edad de 85 años. Y bueno, lo que la sala contiene son objetos personales de él, objetos que él fue utilizando y objetos que él fue coleccionando a lo largo de su vida, porque fue un coleccionista asiduo. Desde muy joven él empezó su colección. En el museo pudimos observar vestigios únicos, artesanías religiosas elaboradas por los guaraníes, objeto de la época colonial y utensilios utilizados por políticos y militares que formaron parte de la historia del Paraguay. Un recorrido que conecta nuestra identidad con el pasado. Mi nombre es Ángela Rosa Villalba, soy alumna del cuarto curso de la carrera de Historia y estamos acá en el Museo Monseñor Bogarín. Este museo habla de muchas historias de la época colonial, se encuentran muchísimos de los artefactos y materiales de aquella época. Además, una de las primeras casas de la época colonial que se mantiene de esa misma manera. Y también está una sala donde se dice de que se haya suicidado Pedro Juan Caballero, interesantísimo por cierto. Así que acompáñanos a conocer la historia. Continuando nuestro recorrido, visitamos el emblemático Cabildo de Asunción, un edificio cuya arquitectura
y agradable apariencia destacan en el corazón de la ciudad. Este espacio, ahora transformado en museo, ofrece una experiencia única a través de sus sectores diferenciados. En la primera planta, exploramos un paseo dedicado a la cultura indígena. Y admiramos una galería de arte nacional con cuadros impresionantes. Subiendo al segundo piso, nos maravillamos con un ventanal que regala vistas espectaculares. Mientras descubrimos el antiguo Parlamento, ahora convertido en museo. También encontramos un sector que rinde homenaje a los inmigrantes que llegaron al Paraguay, con fotografías, utensilios y testimonios de sus historias. Un lugar que conecta nuestra diversidad cultural con el presente. Nos encontramos en el edificio del Cabildo, donde están expuestas artesanías. También encontramos la sala de artes, la sala de sesiones en la que estoy aquí ahora, y también la sala de inmigrantes, donde pudimos ver todos los inmigrantes que hayan pasado por el Paraguay desde 1886 hasta el 2008. Es un recorrido bastante largo, pero tiene agendada casi la mayoría de inmigrantes que el Paraguay tuvo aquí. Una de nuestras visitas imperdibles fue la Casa de la Independencia, un lugar que marcó un antes y un después en la historia del Paraguay. Este emblemático sitio, testigo de los eventos que llevaron a nuestra independencia en 1811. Paraguayos, hermanos de lucha, estamos aquí por nuestra propia voluntad. Conserva su arquitectura colonial y una atmósfera que transporta al pasado. Aquí descubrimos mobiliarios y objetos que narran la valentía y visión de quienes lucharon por la libertad de nuestra nación. Un espacio donde la historia se siente viva y nos inspira a valorar nuestra herencia. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Santander y estoy en la casa de lo que fue de los hermanos Sáenz. Fue en el lugar en donde se gestó lo que es la independencia del Paraguay y actualmente funciona como un museo histórico en donde podemos encontrar varios artículos históricos de la época. Desde la Casa de la Independencia continuamos nuestro recorrido hacia la Manzana de la Ribera. Este conjunto de casas coloniales
restauradas nos permiten explorar galerías de arte, bibliotecas y espacios culturales únicos. La Manzana de la Ribera es un centro cultural con casas antiguas que ocupan toda la manzana y tienen un patio en común. Desde su fundación el centro se ha convertido en un sitio obligado para los amantes de la cultura. Cuenta con sala de exposiciones, bar, sala de teatro y más. Su ubicación frente al majestuoso Palacio de los López enriquece aún más su atractivo. Durante nuestra visita descubrimos aspectos claves de la historia educativa del Paraguay. La figura de la educación paraguaya, el maestro Ramón Indalecio Cardoso. Se cumplen el año que viene 100 años de la que posiblemente haya sido la reforma más completa de la historia del país. Cardoso era un maestro nacido en Villarrica. Hago una nota sobre este cuadro. Esta no es una foto, este es un dibujo a lápiz. Un dibujo a carbonilla. Lastimosamente al destapar el marco no aparece el nombre del dibujante, pero no es foto pintada, no es tampoco foto de película, sino es un dibujo. Acá hay cosas de la reforma de él es como el acontecimiento educativo más importante de inicios del siglo XX. Pero podemos ver algunas cosas que son interesantes para la historia de la educación. Por ejemplo, aquí hay un cuaderno de una maestra del año 1925-26. Las maestras estudiaban en la escuela normal, ¿sí? Y tenían una maestra, cuando estudiaban se llamaban maestras alumnas, y tenían una maestra titular en el aula. Entonces lo que hacía la maestra titular era colocar notas sobre el desempeño de la maestra alumna, a las observaciones y la crítica de clase. Pero este cuaderno en particular nos muestra una clase de geografía del año 1926. Y ustedes conocen un plan de clase hoy. ¿Saben cómo es un plan de clase? Bueno, el plan de clase de esa época que incluía, por ejemplo, la introducción, qué iba a decir en la introducción, cuál era la idea central de la clase, el desarrollo, síntesis, el procedimiento didáctico que iba a usar, el método, si iba a ser inductivo, si iba a ser deductivo, si iba a ser holístico. Ella escribía allí esto, la forma de la clase, que es preguntando a los alumnos o exponiendo directamente en aula. Todo estaba escrito en el plan de clase. Entonces la maestra se vio obligada a reflexionar sobre su clase, no podía escribir cualquier cosa. Entonces no era un formato estandarizado como los que aparecieron después, esta clase se hace así, así no. Ella elaboraba su clase en función de su conocimiento y de las características de su grupo. Entonces acá tenemos eso. Después tenemos el primer libro que escribió Cardoso, que es este ensayo Pestalozzi y la pedagogía contemporánea. Es un libro de 1904. Cardoso tenía cuando eso 8 años de docencia o 9 años de docencia, pero escribió una linda obra sobre Pestalozzi. Y después hay otros elementos que son de la época y tienen otras características. Por ejemplo, aquí hay 3 certificados o 3 notas, 3 cartones, donde el presidente de la República, Liberato Rojas, le exonera a un alumno del Colegio Nacional de ser reclutado por las tropas gubernistas para combatir la revolución de 1912. Los alumnos del Colegio Nacional eran reclutados por el ejército, eran movilizados para defender al ejército. Y por lo visto tenía algún contacto o algo así, entonces el presidente le liberó del reclutamiento. Es una época muy difícil para el Paraguay, es la época de la gran crisis de 1904 a 1912, llena, ustedes saben bien, llena de guerras civiles, inestabilidad. Aún así ocurrieron cosas muy interesantes. En 1909 apareció la Ley de Educación Obligatoria y Gratuita. En medio de ese entorno tan turbulento aparecieron algunas cosas interesantes. Acá pueden ver un mapa del Paraguay, que es del libro de la maestra villarriqueña también, Clotilde Bordón. Es el primer libro de historia para colegios escrito por una mujer en el Paraguay. Es de 1928. El libro es realmente muy interesante, incluso desde el punto de vista didáctico. Hasta hoy sigue siendo un libro muy interesante. Pero el contenido obviamente está ya desactualizado, pero la metodología sigue siendo muy, muy interesante. Y tiene un mapa del Paraguay parecido a aquel, es decir, antes de la Guerra del Chaco, cuando el Paraguay defendía como territorio suyo el Chaco hasta el Paraná. La tesis paraguaya era ni más allá ni más acá del Paraná. Estos mapas, las escuelas nuestras eran bastante pobres en infraestructura, pero
que es más que menos conocía el mapa. Y como historiadores y como educadores hay que saber que el mapa es uno de los elementos fundamentales de lo que Benedict Anderson llama la comunidad imaginada. Con la comunidad, con un niño estudiando en Camberetá, su país imaginado, pertenecer a una comunidad, incluye los lugares más lejanos del país, aunque él no los conozca. O sea, el mapa es un elemento fundamental en la configuración de la identidad del habitante de un país, porque le muestra desde niño localidades muy distantes cuyos habitantes también son como él, es decir, paraguayos. Y eso es un elemento clave en la formación de la conciencia del territorio y de la identidad de un niño. Entonces, nuestros libros de historia tenían estos mapas hasta entonces. Acá hay otros elementos. Está la revista Letras, que fue producida por el maestro Manuel Riquelme. Una época muy importante, una característica de esa época es que los maestros además son productores de cultura, no solamente son educadores. Esta revista Letras es una revista cultural fantástica, tiene artículos de grandes escritores sobre grandes obras literarias. Y después hay unas fotos aquí, por ejemplo hay una niña aquí recitando antes de la partida de la Guerra del Chaco. Los niños estaban muy involucrados en los rituales patrióticos previos y durante la Guerra del Chaco. Las escuelas fueron utilizadas como hospitales de sangre o sitios donde se agrupaban las tropas durante la guerra. Y aquí otro elemento que ya les mencionó también Gio en la otra sala, el Día del Árbol en Puerto Casado. Las escuelas fueron utilizadas como propaganda del gobierno paraguayo para decirle a los bolivianos: miren, ustedes no pusieron nada en el Chaco, los que ponemos todos, trenes, industria y escuelas, somos nosotros. Entonces las escuelas cumplieron un papel propagandístico también importante para el país. Y luego pasamos ya a la época más contemporánea. La Guerra del Chaco en materia educativa produce cambios importantísimos en el país. El más importante de todos los cambios educativos no ocurre en la primaria ni en la secundaria. Ocurre cuando se crea el curso de secretarias. Porque los varones fueron a combatir, o fueron reclutados o fueron movilizados. Entonces los puestos de oficinista quedaron libres y empezaron a ser ocupados por mujeres. Y eso era algo absolutamente nuevo en el país, porque ¿qué pasaba en aquellos años? No se esperaba que la mujer trabajara en actividades fuera de la casa. Entonces, una podía ser abogada, sí, pero trabajaba en la casa y tenía un gestor. Odontóloga, podía tener su estudio en la casa. ¿Sí? Contadora, podía trabajar para el negocio de la familia, pero irse a una oficina. Y las épocas dicen, en situación de posible promiscuidad con otros hombres, todo alarmado porque una mujer iba a salir a trabajar con otros varones. Eso fue una gran revolución social en la percepción del trabajo. Y aquí hay algunos elementos de época: una máquina de escribir antigua, la pastoral de la iglesia sobre la educación del año 1931, atacando al sistema educativo de entonces, la iglesia en aquel momento. Un par de calzados que están allí, un señor me obsequió para el museo, ese sí, era de su abuelo, porque el calzado era un problema permanente en la educación paraguaya. Todas las enfermedades, como la anquilostomiasis, a través del pliceboí, tenían que ver con el uso del calzado, y se generaban unas polémicas así en los diarios. Si se obligaba al uso del calzado, los padres reaccionaban, porque un zapato era carísimo, carísimo. Y además, por las características de nuestras calles, Asunción y el resto del país no tenían calles asfaltadas, solamente tenían calles de tierra. Se rompían a cada rato. Entonces era un objeto caro. Y solamente se solía usar zapatos cuando había alguna fiesta patria. El resto del tiempo, la gente iba descalza a la escuela, por razones prácticas. Y el costo del calzado. Y después había que pagar el precio en salud. Y golpes en los pies, y todas las cosas que conocemos. Esta también es una intervención artística de Marcos Benítez sobre una obra antigua de educación de artes manuales. Este es un mural que está en el Colegio Asunción Escalada, acá cerca del ex Colegio Nacional de Niñas. La Asunción Escalada tiene a la entrada a la derecha un mural grande que ocupa una pared. Y este es el boceto del mural, es del año 1957, de Olga Blinder, que ella usó y puso aquí en su regazo para pintar el mural. Acá ya notamos, en la época autoritaria del país, terminó la Guerra del Chaco, se produjo la Revolución del 36, los militares se hacen cargo general de la conducción del país, ponen y sacan presidentes según afinidad, pero aparecen también algunos elementos de modernización, por ejemplo, calculadoras de este tipo.
Allá ustedes vieron la pizarrita, ahora ya aparece el abaco, ahora ya aparece la calculadora. Esta es una calculadora de contador. Había de estas mucho más grandes también, pero esto se usaba en la escuela de comercio. Aquí hay fotos de alumnos de la escuela de comercio, libros para escuelas rurales, libros de literatura y algunas cuestiones que fueron modernizándose a partir de los 50. Por ejemplo, el uso de textos de colores a colores. Esa tecnología no había en el país. Todos estos libros se imprimían en Buenos Aires. Tecnología de color no había, acá, salvo para la tapa, algún dibujo interno, pero no había para producir masivamente el libro, para muy costoso. Y después aquí hay dos libros en alemán, porque hay dos libros en alemán, son dos libros de escuelas menonitas. Queremos simbolizar la presencia del inmigrante en territorio paraguayo con estos libros que están acá. El famoso maletín de cuero no es tan viejo, yo usé, así que no puede ser tan viejo. Acá hay varios que han usado, no sé por lo que veo. Pero dura mucho. Eterno, el maletín de cuero, eterno. Hoy es ecológicamente insostenible, por eso no se usa más el maletín de cuero, la ley inviable. ¿Sí? Profe, esos libros también usaban los alemanes inmigrantes que venían a Asunción, ¿no? No, estos son libros solo de escuelas menonitas. Solo menonitas. Sí, y es muy interesante que el sistema educativo menonita recién se adaptó a nuestro sistema en 1978. Hasta entonces ellos tenían un sistema muy básico de enseñanza, era básicamente primeras letras. Aprender a leer, aprender a escribir, contar, hacer las operaciones básicas de la aritmética y nada más. A partir de fines de los 70, los menonitas comienzan, como efecto de la modernización industrial, aparición de la industria de la leche, aparición de la ruta Transchaco, comienzan a cambiar su idea de la educación y empiezan a modernizarse aceleradamente. Pero eso es relativamente reciente. Ahí es cuando comienzan a cambiar la secundaria, tienen secundaria por primera vez, envían a sus profesionales a los países donde había otras universidades menonitas y van construyendo una masa crítica de estudiantes universitarios y egresados profesionales y van desplazando a la antigua dirigencia muy tradicional menonita que quería que solo en esto consistiera la educación. Aparece la educación de las mujeres, pero es interesante que eso es recién a fines de los 70. Bueno, elementos de cultura material escolar tenemos acá como insignias, famosos elementos de la cultura escolar. Y acá ya los años 70, ya la década del 60 y el 70. Los primeros juguetes fabricados en Paraguay, este es un rompecabezas, fabricado por la empresa Miramar. Es de cubos que se invierten y tienen 6 formas. Y libros que no tienen la misma calidad, si uno observa, no tienen la misma calidad que estos libros de acá. ¿Por qué? Porque la educación se masifica y producir estos libros de esta calidad en masa es muy costoso. Entonces, el papel no es mejor, se le saca el color, pero se puede fabricar más. Entonces, con eso hay una política también de fomento y promoción del libro. Y luego hay algunas notas acá interesantes. La presencia de la cooperación estadounidense está marcada con este manual de enseñanza inicial del español. Estados Unidos puso en el Paraguay desde 1961 hasta 1978 $2 de cada $3 de la educación paraguaya. O sea, la educación paraguaya se financió durante 15 años, 16 años, 2/3 con el dinero del gobierno de los Estados Unidos. Todos los centros regionales de educación son dinero de los Estados Unidos, todos son del país. Y varias escuelas de cabecera también cercanas a los CRE. Van a ver luego si tienen las placas los CRE todavía, no sé si en Ciudad del CRE tiene todavía su placa, en el de Villarrica está, sí, en el de Villarrica está, dice todavía construido con el aporte fundamental del gobierno de los Estados Unidos y los brazos de los vecinos del lugar, es decir, la gente puso mano de obra, pero el dinero para la construcción y los materiales vino de allí. Lo mismo para la producción de textos, para la capacitación de los docentes, es la época en que los primeros docentes son enviados a los Estados Unidos para aprender nuevas técnicas y didácticas y métodos educativos. Es la respuesta del gobierno de los Estados Unidos al avance del comunismo en el mundo. Hay una respuesta militar y policial, pero también una respuesta ideológica a través de la educación. Bueno, el calzado que está ahí, quiero aclarar que son mis zapatos de segundo grado. Por eso son de los 70, aclarar bien ya. Y la revista Farolito, allí hay una revista también en el otro stand, que es la revista Cabureí. La revista Cabureí fue la primera revista infantil paraguaya. Y Farolito fue la segunda. Farolito apareció desde 1965 hasta más o menos 1980, por ahí.
Llegó a tirar en algún momento 10.000 ejemplares. Yo no sé si los grandes de acá se acuerdan de Farolito. Bien, ahí vamos todavía. No soy el único. No, mi cédula no es el problema. Y era una revista como así, como decir, ¿por qué solo tenemos que leer Villiquen? Que era la revista argentina más famosa infantil del mundo. Entonces la respuesta paraguaya fue la revista Farolito. Y así, bueno, llegamos al final. La dictadura está reflejada en parte con esta ficha de un maestro procesado por sus ideas en la época dictatorial. La época dictatorial se caracteriza por la modernización de la estructura y infraestructura, pero con fuerte control ideológico. No había disenso, había una sola línea, no había discusiones sobre temas centrales, tampoco se les permitía a los docentes expresar sus ideas en cualquier espacio. Las normas educativas inclusive prohibían ese tipo de prácticas. Y este mapa finalmente refleja varias cosas. Como un mapa, como un solo objeto, puede hablar de tanto. Por un lado, la estructura política del Paraguay. 1974 es este mapa, después de la división del 73. Todavía es el Paraguay de 5 departamentos en el Chaco. Todavía se llamaba Canindeyú, no Canindeyú, cuando después se precisó el nombre. Pero además tiene una idea de la historia, el mapa. ¿Está en Ñembucú? No, sí, claro. ¿Está? Ñembucú. Yo nomás lo estoy viendo. O la frontera departamental es la que hoy cambió también, ¿verdad? Pero fíjense que hay una forma de entender la historia también. Acá, ahí al costado, que es muy característica de la dictadura. Francia, el padre de la patria. Carlos Antonio López, el primer gran estadista. Francisco Solano, en el centro del héroe máximo, el reconstructor caballero, y Estigarribia, el conductor del Chaco, que después no aparece más por liberar. Y arriba de todos ellos, Stroessner. Profesor, sobre la malla curricular de historia y geografía, nosotros que estamos en aula sabemos que el tiempo vale oro y la geografía casi no aparece en la malla curricular. Nosotros tenemos experiencia del 7º grado hasta a nivel medio. Entonces, como ya no tenemos tiempo, nosotros sabemos como estudiantes de historia que la geografía es el ojo de la historia. Entonces hacemos adecuación curricular, pero muchas veces el otro extremo falta ya horario. Entonces la malla nos trae geografía hoy en día, muy poco caso. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encarar, profesor? Y el concepto es encarar la geografía como geografía humana. Es decir, en mi época nosotros estudiamos ríos y accidentes naturales, le llamamos accidentes naturales, imagínense lo lejos que estábamos. A toda esta estructura, memorizábamos y le poníamos nombres. Esa no es una manera correcta de abordar la geografía, porque la geografía es el paisaje modificado por el ser humano. Entonces, como yo le decía a un grupo el jueves, si yo quiero estudiar el río Jejuí, ¿qué es interesante? ¿Dónde queda? No es interesante dónde queda. El río Jejuí es interesante porque a principios del siglo XX era el vehículo de circulación de la yerba mate de Chirihuelo hasta el río Paraguay para después pasar a Asunción y ser exportada a Buenos Aires. Por eso es interesante el río Jejuí, además de ser la frontera de los dos departamentos. Pero ese tráfico de barcos que iban y venían por el Jejuí llevando y trayendo yerba mate le motivó a José Asunción Flores a escribir la guarania de Jejuí, la primera guarania que se ejecutó públicamente. Eso es lo que tenemos que enseñar, no dónde queda, no se memoriza, no dice nada, porque además los accidentes ya están tocados por la mano humana, o sea, la geografía ya está tocada por la mano humana. Lo mismo el Cerro Tacumbú acá en Asunción, no existe más el Cerro Tacumbú, te vas y ves ahí un espejo de agua muy grande, pero es producto del ser humano, se dinamitó, de ahí se sacaba la piedra para los caminos. Eso es lo que nos interesa mostrar. Convivemos, porque además la historia ocurre en un ámbito territorial. Sí. Entonces ahí tengo que aprovechar para enseñar territorio, mientras enseño historia. O sea, es darle un sentido al lugar. Sí. Porque de qué, por ejemplo, le va a servir a los alumnos, está ubicado en tal, pero ¿para qué sirvió? ¿Qué se hizo? Ahora, una pregunta que poca gente se hace, y es raro que porque se hace mentalmente y no le debe importar. ¿Por qué un departamento que no está en el centro se llama central?
¿Por qué si no está en el centro se llama central? Porque está en el centro político del país, le rodea la capital. Por eso se llama central. No es central ni centro de nada, pero rodea al centro político del país, de ahí el nombre. Los otros responden a datos del lugar. Caaguazú a las características del yerbal, Cordillera a las características orográficas, Paraguarí a la denominación histórica de la región. Pero central es un nombre que no tiene ninguna referencia. La única referencia del nombre central es al centro del poder. Entonces yo puedo enseñar así Alto Paraná. ¿Por qué Alto Paraná? Porque el Paraná tiene el Bajo Paraná, que es esto, y históricamente el Alto Paraná en realidad era todo esto. Cuando uno está del lado argentino, le llama Alto Paraná a toda la región que abarca para nosotros Itapúa y Alto Paraná. Pero claro, porque el Bajo Paraná es de la confluencia hacia el Río de la Plata. Este es el Alto Paraná. Va a bajar. Claro, la gente de Asunción, cuando venían los de Buenos Aires, decían aguas abajo. Entonces, este es el Alto Paraná. Y el Canindeyú alude al nombre de un cacique, Amambay al nombre del accidente orográfico de la región, San Pedro al nombre de la ciudad más antigua de la región, lo mismo que Concepción. Pero Central es el único departamento que no tiene ninguna referencia. Central se llama así porque se rodea al centro del poder. Pero, el centro, porque ahí está la... Claro, acá están los tres poderes del Estado. Sí. Están las empresas principales, está el núcleo económico, la mancha poblacional comienza allí. Por eso es central. Antes se llamaba Villeta. Antes el nombre de toda la región era Villeta. Pero así podemos enseñar geografía. O sea, la verdad que para enseñar geografía hay que saber mucho de historia también. Sí. Entendiendo cómo este legado ha moldeado nuestra identidad como nación. Un lugar donde la cultura, la historia y el aprendizaje convergen. Soy Blas Armada, alumno del cuarto año de la carrera de Historia. Bueno, en esta ocasión estamos en el centro de la ciudad de Asunción, Manzana de la Ribera, en la cual vinimos a impregnar y ver todo lo que son la evolución de lo que tuvo nuestra educación paraguaya, desde el siglo XVI hasta la época de Stroessner, que es el siglo XX. Prácticamente nos muestra todos los materiales que iban evolucionando, tanto los cuadernos como los materiales de estudios, entre otras cosas. Finalizamos nuestro recorrido en el Museo Naval, un lugar que preserva la historia y los buques de guerra del Paraguay. Aunque muchos ya no están en uso, son cuidadosamente conservados como parte del patrimonio histórico. Al llegar, fuimos recibidos por el personal de museo y oficiales navales encargados de los barcos. Iniciamos el recorrido con una exposición que nos mostró la rica historia de la Marina paraguaya, incluyendo herramientas náuticas y modelos a escala de los barcos actuales. Más en la época colonial, ya independencia, entraron a la independencia, entonces con el doctor José Gapa Rodríguez de Francia, entonces ya se tuvieron
adquiriendo más embarcaciones, que todas eran a velas. Como pueden observar, todas eran a velas. Como necesitábamos ya el dominio de nuestros ríos para poder comerciar, entonces necesariamente se tuvo que adquirir estas embarcaciones. Algunas eran arrendadas y otras eran construidas acá nuevamente en América. Después pasamos vamos a decirle, en la era del doctor Carlos Antonio López, el primer presidente constitucional de la República del Paraguay. Entonces, como teníamos ya un superávit económico, entonces se pudo ya adquirir embarcaciones de Europa, de diferentes países, ya sea España, Italia, Inglaterra. Como pueden observar, ya eran a vapor, eran a vela y también eran a vapor. La primera embarcación paraguaya, ¿verdad?, de guerra que tuvimos es el Tacuarú, que es esta es una maqueta, como pueden observar acá. Esta es la primera embarcación de guerra que tuvimos, que ya estaban ya artilladas en aquel entonces. Posterior a eso, más ya hacia la guerra de la Triple Alianza, entonces bajo el mando ya del mariscal Francisco Solano López, entonces se estuvieron también incorporando a la flotilla, ¿verdad?, más embarcaciones. Estos ya eran con, vamos a decirle, tecnología de punta ya en esa época. Todos ya eran importadas, ¿verdad?, del continente extranjero. Ya no era que se hacía más acá. Como pueden observar, y la mayoría de estos buques, entonces, al terminar la guerra de la Triple Alianza, fueron hundidos por nuestros propios compatriotas para no entregarle al enemigo. Acá pueden observar buques capturados por nuestros compatriotas durante la guerra de la Triple Alianza, el Marqués de Olinda y en Anambaí, y los buques argentinos entonces acá, Gualeguay y 25 de mayo. Nuestros héroes navales, como pueden observar, el teniente Herreros, el capitán Pedro Ignacio Mesa, Remigio Rosario Cabral, Domingo Antonio Ortiz y el teniente José María Farías. Más adelante, ya para la guerra del Chaco, entonces tuvimos la necesidad de adquirir 2 cañoneros, que más adelante les voy a hablar de todas las características, de cómo se construyó, dónde y demás cosas. Pero ya en la guerra del Chaco, entonces se tuvo que necesariamente adquirir 2 cañoneros, que son gemelos, cañonero paraguayo y cañonero humaitá. También acá tenemos una máquina criptográfica que antes se usaba. Todos los mensajes, según la historia, ¿verdad?, eran codificados y se enviaban en guaraní. Aparte que ya estaban codificados, se enviaban en guaraní para que el enemigo no pueda entender. ¿Y el tipo telégrafo puede ser? Sí, se envían mensajes. Pero, ¿cómo por ahí? Tenían un código. Tenían un código, es por golpe, es por golpe. Tenía que escuchar. A este le falta varios accesorios más, no era solamente tipo un teléfono, ¿verdad?, por escucha también de mira. O sea, le falta unas cuantas cosas más, no solamente esto. Tenemos acá un instrumento de navegación que es el cronómetro para saber el ángulo de escoración que tiene el barco. Si por ahí el barco está escorado, entonces con este uno sabía qué grado de escoración tenía. Una campana que a bordo es la voz del comando, ¿verdad? No sé, un toque es formación, por ejemplo. 2 toques es zafarrancho de combate, por ejemplo. 3 toques es cuando hay hombre al lado. Hay diferentes toques que uno da a bordo para que pueda escuchar la tripulación y pueda reaccionar. Este es un compás magnético, un giro compás, que acá tenía una brújula y uno en el mar, o sea, en este caso en el río, ¿verdad?, sirve para ubicarse. Acá tenemos la maqueta de los diferentes buques de guerra. Todos están excepto este. Este ya no está más, este es un buque antiguo. El resto sí está. Este es una réplica del P-04, el P-05 que está al lado del cañonero Paraguay, el P-01 que está en la otra banda. O sea, acá hay 3 buques, está el cañonero, después está el P-05 y en la tercera andana está el P-01. Este es el P-07, que es el teniente Robles, que está acá adelante, un poquito adelante. Y este es el P-09 de Icuarú,
P08, igualitos son, gemelos son, P09 y P08. Uno es Teicuarí y el otro es Iagüí. Pues también se encuentran acá, enfrente a nosotros. También pudimos observar armas utilizadas durante la Guerra del Chaco, como minas explosivas y cañones de los buques. Más tarde exploramos un imponente buque de guerra diseñado por el ingeniero naval paraguayo José Alfredo Bozano y construido en Italia, especialmente para la navegación en ríos. Este cañonero, utilizado durante la Guerra del Chaco, no solo protegió los ríos y sirvió para transportar soldados, recursos esenciales como alimentos, agua y armamento desde el interior del país, sino que también enfrentó ataques de 2 aviones bolivianos. Gracias a su sólido blindaje, el buque solo sufrió daños menores. Un símbolo de resistencia y estrategia logística que marcó una era en la historia del Paraguay. Voy buscando por el mundo una aventura y un consuelo. Voy implorando en los caminos que mi angustia se termine. Voy gritando, voy pidiéndote un poquito ya de alivio. Para este mi corazón, para este mi corazón. Basílica de Caacupé. La Basílica de Caacupé es el corazón espiritual del Paraguay, un lugar de peregrinación que congrega a miles de fieles cada 8 de diciembre para rendir homenaje a la Virgen de los Milagros de Caacupé. Su arquitectura imponente y su cúpula central destacan en la ciudad, rodeadas de calles llenas de vida, colores y tradiciones paraguayas. Los visitantes encuentran en este lugar un espacio de fe, cultura y gastronomía, representativo de la identidad nacional. Memorial de la Batalla de Piribebuy y Santuario Dulce Nombre de Jesús. Ambos sitios se encuentran en el centro de Piribebuy, recordando episodios cruciales de la historia paraguaya. El Memorial de la Batalla de Piribebuy conmemora la resistencia histórica de la ciudad durante la guerra contra la Triple Alianza, representando el sacrificio de quienes lucharon y sufrieron en uno de los episodios más devastadores del conflicto. Además, cuenta con el Santuario Dulce Nombre de Jesús, una joya de la arquitectura colonial, no solo en su lugar de oración, sino también un testigo mudo de los eventos históricos de la guerra. Ex Hospital de Sangre de Piribebuy. El Hospital de Sangre de Piribebuy, utilizado para atender a los heridos durante la batalla, fue incendiado y destruido tras la ocupación aliada. En su lugar, actualmente hay un parque con un estanque y un mural que conmemora este sitio histórico.
Este espacio invita a reflexionar sobre la tragedia de la guerra y el impacto humano del conflicto. Soy Liz Cáceres y estamos en el monumento donde fue ante el Hospital de Sangre, donde murieron más de 600 personas, y como ahora vemos es ahora un parque con un monumento. Memorial de Isla Pucú. Isla Pucú fue el escenario de una importante batalla en la fase final de la guerra contra la Triple Alianza. La lucha en este lugar reflejó la estrategia de resistencia paraguaya ante un enemigo superior en recursos. Hoy, el memorial honra a quienes combatieron con valentía en esta ubicación estratégica, destacando los sacrificios realizados en defensa de la patria. Acá pues fue la ruta de la guerra, pues. Primeramente pues en Pidehuí culminó. Pidehuí pues ya eso cayó Marica López ahí, y después se fue en Acurra, Cacupé. Y de Cacupé pues ellos vinieron por acá. Viste que acá era pantanoso, Cagüí, y querían irse en Caguatal. ¿Cuál era el objetivo de Marica López? Llegar a Santaní. ¿Y dónde era el camino? Acá nomás era el camino. 12, 13, 14, él ya estaba ya en Caraguatal, pero 12 Piribehuí cayó. Durante la guerra, me imagino que ustedes ya saben, ya que durante la guerra cuál fue la capital de Paraguay. Son historias, o sea que yo le digo así siempre porque es bueno resaltar de dónde empezó y dónde culminó. Cuando hubo la guerra en Piribehuí fue la capital de Paraguay, 6, 7 años por ahí, porque ahí fue Marica López se quedó. Y cuando cayó, se fue en Ascurra, General Ascurra, en Cacupé, y de Cacupé él quería venir otra vez acá, en Caguatal, para pasar en Santaní. Santaní queda acá, ¿no? Segundo departamento. Acá la ruta se van a fijar, y este trayecto era la ruta de ellos. Y tenían sus escuadrones, o sea que sus vanguardia y retaguardia. Yo me informo mucho porque lugareños de acá pues me dicen, y yo busco también. Y en Google pues, se encuentra, pero no tan específico. Pero si se ponen a buscar más, claro que se encuentra. Y otra cosa también, una cosa muy importante que pasó, 18 de agosto culminó la batalla acá. 18 de agosto de 1869 terminó acá, en Caguiyurú. Este era municipio de Caraguatal. Nosotros no éramos Isla Pucú, pertenecíamos a Caraguatal. Durante ese lapso de guerra, terminó la guerra acá, nos independizamos siendo municipio único, Isla Pucú. Ese cerro es el famoso Cerro Vituyú, acá. Este es el Cerro Vituyú. Y acá pues había la trinchera de Marica López, con 1200 soldados acá. Acá era la trinchera, Cerro Vituyú. Otra cosa, de ahí 17 de agosto, ellos vinieron, los brasileros, a acampar en su pie, o sea que Ipupe y la mitad de Humaya. De ahí vinieron a la mañana acá, y acá fue lo que sucedió de todo. 1200 hombres tenía el Marica López aquel encuentro de combate. Y acá tenemos en la ilustración, nosotros no sabemos qué es lo que yo voy a explicarle todo acá a ustedes. Esta fue la historia de nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué significa todo esto así? Acá pues el conde de Eu, brasilero, practicó la decapitación de los comandantes generales y los 16 soldados. Acá fue la decapitación de los 16 soldados y este era el mayor Cárdenas, aquel señor que está ahí, el busto. Ese fue el hombre más privilegiado durante la guerra con Desquim. Desquim era el cabezal de la vanguardia, en donde era, y General Caballero era trasero, con General Gamarra. Y este señor, como era tan prepotente, no nada más yo voy a luchar hasta morir, le decapitó ahí con sus 16 soldados, y este niño fue quedando testigo de decir qué fue lo que pasó en la guerra. Y este fue su hijo.
no saben cómo se llama el señor, me imagino que no también. Y eso es lo que yo siempre le digo a los que vienen acá, nosotros tenemos nuestra historia y por ejemplo estos son muy importantes porque yo me esfuerzo y le digo a los más chiquitos y a veces entienden, pero por ejemplo nosotros buscamos en Google y no encontramos. Juan Evangelista Cárdenas. Ese, su descendiente, o sea que muy sube más de 80, 90, 100 años está viniendo otra vez para traerlo sus flores, su gusto. Este es nuevo, este año nomás se trago en memoria a estos héroes que formaron parte de la guerra de la Triple Alianza. Y durante esa etapa de la guerra había fases dentro de las etapas. Había dos etapas. Durante las etapas, ¿cuántas fases hubo de las guerras de las cordilleras? Porque acá poco terminó las campañas de la cordillera y después en Amambay fue lo último, ¿verdad? Y había fases de guerras, 5 fases había, y la última fue acá, en Irapuku, acá mismo, este hermoso lugar que estamos viendo. No será tan hermoso, ¿verdad? Pero hermoso en su historia. Y ahí, ese es el famoso Isla Papané, ese es una isla, insignificante para algunos, pero tiene también su historia ahí. Y ahí tiene 300 civiles muertos. De los genocidios de Eusebio Ayala y Ribebuy, están enterrados ahí. Ahí fue la decapitación de niños, mujeres, ayucase coabe, su caso acá, yo mando acá. ¿Verdad? Y nosotros tenemos 1200 hombres nomás, contra 20.000. 1200 hombres contra 20.000. Y durante la guerra, nosotros tuvimos solamente 13.000. Durante la guerra, pues después de la guerra pues, hubo muchas cosas, pero es muy importante también conocer esa cosa. Algunas veces yo le digo a la persona porque desde ahí vienen y acá pues tiene que pasar sí o sí, pero ustedes saben que se van a ir en Caguatay y 18 culminó también la guerra ahí, pero acá pues fue el último, y después nosotros nos independizamos de Irapuku, o sea que de Caguatay formamos nuestro municipio, tercera categoría, son misiones. Pero tenemos nuestra propia historia. La decapitación de Cárdenas con su hijo de testigo y tenemos nuestro comandante también que fue el comandante Victoriano Bernal, cuyo nombre lleva nuestro colegio. Y de la vanguardia fueron ellos, General Escobar, Pedro Hermosa, comandante Victoriano Bernal y Julián Cárdenas. Ese era un mayor, pero comandante y mayor que para mí es la milicia de similitud. Y nosotros tenemos su gusto, este es nuevo, y eso son la breve reseña histórica que yo les puedo brindar acá, porque son historias muy importantes que a veces nos ayudan muchísimo. Y, 021 y la Tataré, Juan Cárdenas, Juan Evangelista y la culminación de la guerra, 18 de agosto de 1869. Vaporcue. En el sitio histórico de Vaporcue se encuentran exhibidos barcos a vapor que jugaron un papel crucial en la logística durante la guerra contra la Triple Alianza. Una historia guaraní, penenda de ayú, y catuane pendo, mando a ese. Estamos acá en Vaporcue, es el famoso Vaporcue. Como se ven, ahí se ve cómo se sacaron, ese es los restos, ahí es la madera, clavos, el yunque. Lo que falta acá es el pabellón, está en Asunción ahora, se va a traer navegando. Se va a bajar en el río Paraguay, después va a venir el río Manduirá y va a entrar en el río Biagüe y se va a traer acá. Como se ven, acá se va cómo se sacaron. Eso estaba 100 años, un ciclo estaba bajo agua. Y después se sacó. Duró 5 años de trabajo por lo que se ve, eso es lo que se recuperaron, porque imposible para recuperar todo. Porque el Mariscal López ordenó, lo que es casco de madera, Mariscal López ordenó que se quemara. Y lo que es casco de aluminio se agujereó, para que no pueda apoderarse los brasileros. Porque ese Amambay, ese buque brasilero, ese al principio de la guerra del río Mato Grosso se capturó. La página de leyenda de trofeo ya le cobró la llamada con la brasilero. Los trofeos de guerra no se deben devolver todo el país. Y en realidad, vas a coger con la leyenda de cañón de oro, es imposible la haya recuperado así ya.
En realidad la buque brasileño la recuperación, entonces Maricar López Villa, ahora Villa, esos son llenos de armamento. Entonces Maricar López ordenó, se desartilló, cada vez de la riqueza de todo lo que tenía Maricar López. Entonces disparó así que o hubo el río Paraguay, después entraba el río Manduina y después el río Yagüi. Supuestamente en la época crecía, porque ahora el río se ve como arroyo, pero cuando llueve es impresionante, muy caudaloso, es impresionante. Y además de barranca a pique, estaba en Boya Jogalo ya. Algunos hubo mañana, pero de borrarse allá, ¿cómo es? Impresionante el río. Y acá falta el Paraguarí. Ese Maricar López ordenó al entrar en el río Manduirán se agujereó para que no pueda pasar el brasilero, porque acá hay buque, va este bien de que impresionante que hay buque pues. Entonces agujereó y pero llegó aquí de época 2019 en Puente Remanso. Ese no se sacó en 2019. Y una vez hay noticias de época de Crecilla. Ese es el buque también de la Triple Alianza. En realidad los Yeguerú, ojalá ya los Yeguerú, pero imposible lo va. Pero está en el arsenal de marina ese buque, ese Paraguarí. Eso es lo que falta acá. En realidad ya le cojo 6 buques. Tenían varios 7. Estaba pequeñando más en la guerra a usted te veo echar sapit ante pejarero ya echado que disparo amenazo que botaron o sapuca y pollo ya. Destacan embarcaciones y motores de vapor utilizados para transporte y defensa. Este lugar combina historia, tecnología y patriotismo, ofreciendo una mirada fascinante al pasado náutico del Paraguay. Memorial de Acostañú. El Memorial de Acostañú es un homenaje a los niños que lucharon y murieron en esta trágica batalla. Más de 30 placas conmemorativas recuerdan su sacrificio, convirtiendo este sitio en un símbolo del espíritu indomable del pueblo paraguayo. Aquí, los visitantes pueden reflexionar sobre el costo humano de la guerra y su valentía de los jóvenes que defendieron su patria. Así culminamos estos 2 días de visitas y recorridos por los lugares más representativos de la historia paraguaya. Sin dudas, esta experiencia refuerza aún más nuestro compromiso con nuestra carrera y nos ha servido para vivenciar los hechos más importantes. Conocimos personas maravillosas que nos explicaron con entusiasmo su conocimiento sobre los lugares. Agradecemos a nuestros docentes por ser partícipes de esta experiencia. Nos despedimos y que la historia siga siendo contada. Sargento Cándido Silva y corneta Tomopó, camiseta Petaí. Y guanta y por juicio y tipata vapeara, a pepiñas, a metralla, a mantaucho, cocuy. Camiseta Petaí, lo igual va y sellara, a peña de artillería, movimiento petoy.
puita Aneiman tesero neñeo puita sacame Esta itemba es por ano de yulu y ajentu Ande abre yo 86 años hape De lo aba y me hape Pete y mi tapiajú